ligaduras, ataduras y raíces espirituales. Este tema será muy muy interesante y lo voy a mezclar o lo voy a unir, voy a tomar como ejemplo en esta noche para poder desarrollar mi mensaje a la vida de Sansón. Sí, la vida de Sansón es que la palabra de Dios enseña que de alguna manera Sansón era un hombre que vivió con las 4 facetas de lo que te quiero hablar en esta noche, tanto facetas de ligaduras, de ataduras, cadenas y raíces del alma. Y bueno, pues vamos a comenzar para no alargar mucho nuestro tema, sino ser un poco precisos en cuanto a lo que quiero lograr, porque es un tema un tanto interesante, muy largo, y creo que va a ser de mucha bendición, porque hacia donde Dios nos está llevando en este momento pues es a conocer qué áreas en nuestras vidas tal vez estemos luchando con alguna atadura, qué áreas en nuestras vidas estemos tal vez lidiando con alguna raíz, porque ustedes van a saber en esta noche que la mayoría de las raíces comienzan desde la niñez. Vamos a verlo ahorita como con Sansón, algunas citas bíblicas que nos van a ayudar muchísimo a entender estos puntos que les quiero compartir. Entonces, vamos a leer Jueces 13:24 y dice: y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo mucho. Jueces 13:24. Qué bonita cita bíblica que nos hace mencionar o nos hace entender que cuando Sansón fue planeado, él llegó en un ambiente espiritual, llegó en un ambiente sano, como creo que muchas veces nosotros queremos que crezcan nuestros hijos. Y la Biblia dice que Sansón no venía con raíces desde el vientre, con raíces malas. ¿Qué fue lo que a Sansón le afectó en cuanto a ligaduras y ataduras? En este caso, la Biblia dice que hubo varios animales con los que él se enfrentó. Por ejemplo, la Biblia menciona que David había enfrentado osos, había enfrentado leones y había enfrentado a Goliat. Los osos representan la pereza, la flojera. Los leones representan la carne y Goliat representa gigantes en nuestra vida que nos impiden avanzar. Ahora, eso fue David, pero Sansón, ¿contra qué animales se enfrentó? Vamos a ver que Jueces 15:4 dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras. Hay una cita bíblica que el Señor nos dice que en Nehemías 4, que aún las zorras pequeñas derribarán o destruirán toda una fortaleza. Dice que Sansón cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Es decir, ¿se imaginan 300 zorras que Sansón había cazado, había matado? ¿Qué representa una zorra? En la Biblia las zorras representan pequeños pecados que muchas veces tenemos ocultos y que para nosotros son pecados bebés o pecados blancos o pecados que no hacen, como cuando dicen mentiras blancas, ¿verdad? No, la mentira es mentira, el pecado es pecado. No hay pecado venial ni hay pecado mortal, como enseña la Iglesia Católica. El pecado nos separa de Dios. Pero si la Biblia dice que David mataba osos, leones y gigantes, y Sansón mataba zorras, leones, y en algún momento Sansón comenzó a abrir puertas espirituales. Ya les demostré en Jueces 13:24 que Sansón no venía con raíces desde la niñez, desde el vientre. Todo lo contrario, era un profeta. Su nacimiento fue anunciado por un profeta. Su nacimiento fue un nacimiento sano, un nacimiento en cuanto a un ambiente sano, en cuanto a lo espiritual, un ambiente, vamos a decirlo así, un ambiente de libertad. Pero luego dice, por ejemplo, otra cita que es Jueces 15:16. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. La Biblia también menciona, por ejemplo, ahí en Jueces 14:5, Jueces 14:5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Otras citas bíblicas mencionan cómo, por ejemplo, Sansón, cuando cazaba ciertos animales,
la Biblia menciona en el libro de Levítico que el pueblo de Israel estaba obligado a no tocar cuerpos muertos. El pueblo de Israel estaba obligado a separarse de tocar cosas muertas. Y las ataduras que comenzaron a destruir a Sansón fue, por ejemplo, que en algún momento él ocupó el cadáver de un animal muerto para poner miel y para comer miel. Luego la Biblia dice que durante el tiempo de soltería de Sansón fue un hombre de guerra, un hombre sano, no era violento por ser violento, Dios lo respaldaba. Pero ¿cuándo comenzó la caída, la contaminación, las ataduras, ligaduras, cadenas y raíces en Sansón? Con las mujeres. Las mujeres comenzaron a hacer todo lo que es Jueces 14, 15 y 16, todos esos 3 capítulos mencionan brevemente, porque creo que una de las historias más apasionantes es la de Sansón y de donde se puede sacar muchas cosas. Podemos hablar del carácter, mientras ahora no es el tema. Ahora quiero hablar simplemente de eso que les mencionaba, ligaduras, ataduras, cadenas y raíces. Y vemos cómo en algún momento los leones representaban la carne, las zorras representaban pequeños pecados que el Señor nos deja identificar para quitarlos. Entonces, durante el tiempo de soltería, Sansón fue un hombre que pudo lidiar contra el pecado, contra la tentación. Pero ¿cuándo comenzó el debacle de Sansón? Cuando él empezó a sentirse aprisionado por las mujeres. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de las cadenas. ¿Qué son las cadenas? Todos tenemos en algún momento cadenas. Estoy seguro que una cadena tiene varias definiciones, pero algunas de las que yo te voy a dar y que si te gustaría saber un poco más de este tema, lo puedes encontrar en el libro que el Señor me permitió escribir, llamado Alto Nivel, Liberación y Guerra Espiritual. Ahí hablo mucho de esto, de las cadenas, las raíces, las ligaduras, las ataduras, las raíces. Entonces hay cadenas, por ejemplo, en este caso, una cadena es algo que funciona para aprisionar, es algo que funciona para retener o para detener, ¿sí? En pocas palabras, una cadena es algo que detiene a una persona encadenada, una persona en dado caso aprisionada, una persona en dado caso que está con cadenas, es una persona que puede estar atada a alguna cosa, algún lugar, algún sentimiento, a alguna persona. Eso es una cadena espiritual. Una cadena espiritual es cuando una persona, por ejemplo, no puede olvidar cierto noviazgo, y ese noviazgo de su juventud a lo mejor hoy le impide tener un matrimonio sano. ¿Por qué? Porque compara al primer novio que tuvo con su esposo actual o con su esposa actual. Una cadena, por ejemplo, repito, puede ser algún sentimiento. Hay gente que puede mentir, pero se vuelve una cadena cuando se vuelve un mitómano. Una persona puede alegrarle la música, pero cuando esa persona pierde todo por la música, dejó de ser una persona que le gusta la música para ser un melómano. Una persona puede ser celosa, pero cuando esos celos se convierten en una celotipia, ahí hay un problema espiritual. Que no solamente hablamos en cuanto a celos o en cuanto a una cuestión de adicción, sino estamos hablando de algo que te encadena, algo que te ata a un sentimiento, a un lugar, a una cosa, a alguna persona, y que eso te impide. Por ejemplo, yo he visto muchos jóvenes solteros que muchas veces no se quieren casar, no quieren pasar al compromiso de casarse con una persona porque están atados, están encadenados a la soltería, están encadenados a vivir como solteros, están encadenados a vivir siempre con sus padres. Y aunque lo intenten, muchas veces regresan al nido con los padres. ¿Por qué? Porque hay una cadena espiritual. Una de las cosas que hay que entender es que la Biblia dice que hay cadenas hacia el pecado que deben romperse, puesto que así solo se conocerá la verdad y la vida. Si no rompemos cadenas espirituales, siempre estaremos anhelando vivir una vida que no podemos vivir. Y que es muy claro que hay muchos aspectos que nos hacen estar encadenados a algo. Puede ser a lo material, puede ser a las riquezas, puede ser a la comodidad, puede ser a los lujos, y por eso una cadena siempre va a llevar algo que codicia,
Una cadena siempre es algo, si a ti te gusta, por ejemplo, vivir una vida de lujos y no alcanzas a sostener una vida de lujos, ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes han conocido personas que, por ejemplo, se tatúan. Comienzan con un tatuaje, pero después los tatuajes se vuelven adictivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que mienten? Mientan una vez, pero después se vuelve adictivo. ¿Qué pasa con el sexo? Que muchas personas comienzan en cuanto al tema sexual y después se vuelve adictivo. Entonces, eso es una cadena, algo que una persona puede hacer en un momento, pero que le va llevando a algo adictivo. Y aunque me pongan caritas enojadas, pues es que estamos pisando callos. Ahora, escuche bien. Jueces 16:21 dice, mas los filisteos le echaron la mano. Estamos hablando específicamente de Sansón, que es como que la base de donde no nos podemos salir, ¿no? Dice Jueces 16:21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. La Biblia dice, por ejemplo, aquí ya aparece la palabra cadenas. Sansón era un hombre libertad que comenzó un ministerio, porque creo yo que era un ministerio muy bonito, el ministerio de Sansón. Un hombre que Dios le dio una unción física, ¿sí? Por eso es que cuando yo hablaba acerca del dolor, a veces la unción puede traer dolor. El tener una unción conlleva pagar un precio, porque entre más unción, más persecución. Y Sansón tenía una unción no que se basaba en cuanto a algo espiritual, sino en algo físico, como lo vemos, por ejemplo, con Elías y con Eliseo. La Biblia dice que la unción de Elías estaba en el manto y le dio ese manto que traía una doble porción de su espíritu a Eliseo, pero Sansón tenía una unción en su cabello. Él tenía un cabello largo donde había una marca de una unción, y que era una unción que mataba filisteos, devoraba, dice que se le quedaba pegada, ¿verdad? La quijada de un asno, de un animal con la que mató a 1000 hombres. Y se le quedó pegada literalmente la quijada porque él era un hombre de guerra. Mató 300 zorras, las juntó con las colas, o sea, las amarraba con las colas. Quiere decir que durante el tiempo de soltería de Sansón, todo muy bien, ¿no? Podríamos darle puro like, puras manitas arriba. Pero cuando él empezó a avanzar en su ministerio, él se dio cuenta que había un problema, y el problema de Sansón fue las cadenas. Dice Jueces, vuelvo a repetir, Jueces 16:21, que los filisteos lo ataron, le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo tomaron como un payaso. Dice que los filisteos estaban en una fiesta, estaban en un reventón, y le dijeron, tráenos a Sansón para que nos sea un juguete, para que sea un payaso, sea un mimo de nosotros. Sansón, por supuesto que ya le habían cortado en ese entonces su pelo. Él ya había revelado a Dalila, una mujer llamada Dalila, que intentó atarlo 3 veces. Lo intentó atar con lazos nuevos, lo intentó atar con algún tipo de ramas, 7 ramas de un árbol. Y este tipo de ataduras, si ustedes se dan cuenta, Sansón tiene las 4 palabras correctas. Ataduras, porque lo ataron con lazos, de los cuales dice que él rompía los lazos. Estuvo encadenado cuando ya estaba totalmente ciego y estaba reducido. Entonces estuvo en ligaduras, estuvo en ligadura con Dalila, encadenado cuando los filisteos lo atraparon. Estuvo, por supuesto, en raíces. Las raíces que él empezó a echar fueron raíces que lo llevaron a desear mujeres casadas, porque su problema fueron las mujeres casadas. A tal punto que tanto las ligaduras, como las ataduras, como las cadenas, como las raíces destruyeron a Sansón. Entonces dice, por ejemplo, en Lucas 8:29, que había un espíritu inmundo. Mandaba a Jesús a un espíritu inmundo que saliese del hombre, pues aquel hombre hacía mucho tiempo que ese espíritu se había apoderado hace mucho tiempo del hombre. Y Lucas 8:29, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio en los desiertos. Vemos aquí cómo había un hombre que estaba atado en cadenas, estaba en los sepulcros, se le llama el endemoniado gadareno, que por lo regular la figura que nos deja este hombre gadareno, vuelvo a insistir, ¿ustedes a qué les suena la palabra gadareno?
¿No le suena de casualidad a la tribu de Gad? Gadareno, tribu de Gad. ¿Sabían ustedes que el Gadareno era un hombre que era parte de una tribu? Y ahí podemos confirmar como muchas veces personas que un día sirvieron al Señor, si abren puertas espirituales, pueden ser altamente oprimidos por un demonio. Un hombre de la tribu de Gad, mientras ministraba en la alabanza, mientras ministraba en la adoración, ahora era un hombre gadareno, que estaba en la tierra de Gadara, de los gadarenos. Y estos hombres por lo regular eran hombres loquitos, lunáticos, que tenían demonios que los atormentaban día y noche. Vamos a ver número 2 lo que son las ataduras. Ya vimos lo que son las cadenas. Sansón terminó encadenado, reducido, caricaturizado. Una atadura es una obsesión a lo prohibido. ¿Cuál era la atadura de Sansón? Las mujeres prohibidas, el sexo. Y que nos destruye tal y como Sansón fue destruido por el sexo. Hay ataduras sexuales. Hay ataduras que pueden tener a un hombre o una mujer atados a lo sexual. Puede ser lesbianismo, puede ser homosexualismo o puede ser en dado caso libertinaje en cuanto al tema sexual, ¿no? La Biblia menciona, por ejemplo, en Jueces 16:1, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se allegó a ella. O sea, es decir, ¿cuál fue en este caso la atadura de Sansón? Después estamos hablando de la atadura, las mujeres, ¿y cuál fue? El entrar el tener un encuentro sexual con esta mujer. Dice que Sansón viajó a Gaza, una ciudad que no le correspondía estar, vio a una mujer, véanlo ustedes en Jueces 16:11, no dice que era cualquier mujer, era una mujer ramera y se allegó, es decir, se acostó, tuvo intimidad con ella. Una atadura se define como una cuerda con lo que se sujeta a algo o a alguien, pero son, por ejemplo, pueden ser ataduras económicas, espirituales, familiares, emocionales. Una atadura es algo que impide o dificulta la realización de algo. Es decir, cuando alguien está en ataduras, puede ser un buen servidor en la iglesia, pero una mala cabeza en su hogar. Cuando alguien está en ataduras, puede ser muy bueno para el business, para los negocios, pero puede ser muy mal sacerdote en su casa. Cuando hay ataduras puede haber personas muy buenas, o sea, personas muy exitosas, por ejemplo, como mecánicos, como, no sé, como cualquier oficio y como cualquier carrera. Y gloria a Dios. Pero hay áreas en cuanto a lo espiritual que a la persona le cuesta mucho trabajo poderse desarrollar en ese sentido. Entonces, eso es, dice Jueces 14:20, por ejemplo, la mujer de Sansón, Jueces 14:20, fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Es decir, vean ustedes, comenzó Sansón con ataduras, con cadenas sexuales, en este caso con un tema totalmente sexual, pero ahora lo que estaba diciendo es que la mujer de Sansón le fue dada a su compañero. Y no estamos hablando meramente como si lo hubieran engañado o si lo hubieran hecho de chivo los tamales, no, estamos hablando de que ahora pasó de un tema sexual, ya pasó a orgías. Sansón ya estaba olvidando que para empezar no tenía, un hombre de Israel no tenía por qué haber tomado a una mujer filistea, más sin en cambio él no le importaron sus padres, no le importó la Torá, no le importó la Biblia, no le importó la ley. Él dijo, a mí no me importa, y cuando una persona está enamorada, dice, pues ¿qué de malo tiene el yugo desigual? Total, si yo me allego a una filistea, pues yo la convierto. Pero rara vez, y en verdad, tanto estadísticas y hablando de un censo, es bien difícil creer que una persona cristiana pueda convertir a su pareja. Muchas veces, no digo que sean todos los casos, pero muchas veces termina la pareja atea jalando, o la pareja como sea, jalando al converso. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón después terminó sin su esposa, porque ahora su esposa estaba con su mejor amigo, ¿verdad? Fíjense bien qué triste. Sansón terminó sin mujer, sin ministerio, sin ojos, sin pelo y ahora sin su esposa. Jueces 15:1 dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Aquí hay algo importante. En algún momento Sansón estaba bajo una atadura.
Y si ustedes se dan cuenta, ahora Sansón estaba aferrado a estar con una mujer porque esa atadura, muchas veces nosotros tenemos ataduras a cosas, vuelvo a insistir, a querer vivir una vida de lujos, a querer vivir una vida de apariencias, a querer vivir siempre una vida de peligro. Hay gente que siempre está metida en problemas, siempre está metida en deudas, siempre está metida en crisis porque se acostumbran a esas ataduras. Hay gente que siempre se acostumbra tal vez a no esperar el tiempo de Dios y decir, bueno, Dios tiene para mí a una persona, a una mujer, vamos a hablar de un hombre, Dios tiene para mí una mujer a la cual yo pueda llevar al altar. Pero hay personas que se acomodan tanto a una vida de peligro que dicen, pues ¿para qué tener una mujer propia si puedo andar con varias mujeres casadas? Y entonces esta excitación y este furor y esta pasión e incluso este delirio de persecución de decir, pues a mí me gusta que hasta los hombres, los maridos me persigan, me correten, ahí hay un problema, eso es una atadura. Ataduras a los videojuegos, ataduras al pasado, ataduras a los hombres, al sexo, andar de un hombre con otro, con otro, con otro, con otro, o mujeres con mujeres, o andar, etcétera. Número 3, las ligaduras. Jueces 16:12 dice, Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo estas ataduras, estas cuerdas. ¿Qué es una ligadura? Una ligadura es vivir atado a una maldición o estar bajo un yugo desigual. Es decir, la Biblia dice en Isaías 10:27, el yugo, la atadura, eso significa un yugo en la Biblia, una atadura. El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia no dice el yugo se romperá a causa de la unción? ¿Por qué? Porque algo que se rompe es algo que se puede volver a pegar. Algo que se rompe es algo que se puede volver a componer. Pero algo que se pudre es algo muy difícil de poder rescatar. Es como una madera. Tú puedes cortar una madera y tarde o temprano la puedes pegar a otra. Pero si tú pudres una madera que ya está pudrida, tú la rompes, ya no hay cómo rescatar eso. Lo que la Biblia dice es que hay cadenas, ataduras y ligaduras que el Señor no quiere romper, tiene que pudrir. Por eso es que ahora que tú hagas guerra espiritual, comienza a cambiar la oración y no a decir, Padre, rompo en mi hijo, rompo en mi hija, rompo en mi esposa, rompo en mi esposo, ataduras o ligaduras. No, es pudro. Pudro en, a lo mejor, si tú ves a uno de tus hijos con cierto temor, uno de tus hijos en adicciones, que ahorita vamos a hablar de ello, ¿qué son en algún momento las ataduras o ligaduras o raíces? Adicciones. Entonces, hay adicciones en oración que Dios no quiere solamente que rompamos, sino que pudramos. Esta palabra creo que sería muy importante que comencemos a meterla en nuestro vocabulario, la palabra pudrir, ¿sí? No solo romper o secar, porque cuando Dios pudre algo ya no se puede, ¿qué? Rescatar. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer para ir rompiendo ligaduras, ir rompiendo ataduras o cadenas, que es revocarlas, ¿sí? En este caso cancelar puertas que estén abiertas, reventar, como lo hizo Sansón, reventar esas ataduras, renunciar, cerrar por supuesto con cosas que nos atan. Pero escuche, voy a hablar en este caso de que una atadura puede ser una adicción de cualquier tipo, ya sean drogas, alcohol, para que se escuche más elegante, gratificaciones personales, pornografía, perfeccionismo, negativismo, amargura. Generalmente se manifiestan estas ataduras, estas ligaduras, como el deseo de escapar de ciertas circunstancias. Y todas las adicciones, todas las ataduras, todas las ligaduras, todas las cadenas tienen una raíz espiritual. ¿Cómo lo sé? Porque es decir, por ejemplo, cuando hablamos de una atadura, es como si la atadura fuera el motor, mientras que la ligadura es como la gasolina que hace que el motor trabaje. Entonces, dice por ejemplo Jueces 14:3, vamos a leer Jueces 14:3, y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo,
para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, es decir, ya Sansón había entrado en un plan muy pesadito. Estaba muy pesadito. Diciendo a su papá: hijo, ¿en verdad en Israel no hay ninguna mujer que te guste? Y Sansón se puso en el plan pesadito a decir: no, así de sencillo, yo quiero que tú me tomes a esta mujer llamada Dalila porque me agrada. Una de las características de las cuales nos va a llevar a vivir en ataduras, en adicciones, es vivir como a nosotros nos agrada. Hoy dense cuenta, y el gobierno le da a nivel mundial, no solo en México, le da a la gente lo que quiere. ¿Quieres aborto? Ahí te va el aborto. ¿Quieres estar hombre con hombre? Órale pues, aprobado, hombre con hombre. Mujer con mujer, aprobado. Pero eso ha entrado a las iglesias. Porque las personas muchas veces, en vez de entrar a una iglesia, congregarte para que el Señor te empiece a cambiar y te quite ataduras y te quite ligaduras y te quite raíces y te quite cadenas, la gente entonces entra a las iglesias diciendo: no, a mí no me cambian, a mí me respetan como soy. Si yo soy así, a mí me respetan, o me cambio a otra iglesia. Si yo soy así y a mí me gusta desobedecer la palabra y tú me reprendes como pastor, mejor me voy a otra donde no me digan nada. Entonces estamos en tiempos donde si no confrontamos el pecado, donde si no estorbamos el pecado, nos vamos a hacer una generación con ataduras, ligaduras, cadenas y raíces. Si nosotros al final de cuentas no entendemos que llegar a Cristo es romper todas estas cuatro cosas, cambiar de vida, girar, donde el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no miente más, el que adulteraba ya no adultere más, el que fornicaba ya no fornique más, el que idolatraba ya no idolatre más, eso nos va a llevar a caer tarde o temprano como iglesia, no como hablando solo como ancla, sino en general, como el cuerpo de Cristo, como iglesia, a ataduras en verdad bien tremendas. Porque estamos en tiempos donde como hablando, seamos pastores, seamos apóstoles, seamos lo que seamos, hay cosas que el Señor tiene que cambiar de cada uno de nosotros. No puedo yo decir: yo estoy exento de ataduras, ligaduras, raíces y amarguras o cadenas. No, Dios lo que quiere es no tomar la actitud de Sansón. O sea, vean ustedes, ahorita lo puso Jueces 14:3 mi esposa, ahí ustedes lo pueden ver en los comentarios. Vean la actitud tan pesadita de Sansón, diciendo: ay, mira papá, a mí no me interesa que haya mujeres bonitas en Israel, ni quiero mujeres ungidas, no quiero mujeres ni ungidas, ni urgidas, ni tampoco quiero mujeres llenas de Dios. Yo quiero lo que quiero, yo quiero mi carne, yo quiero una mujer filistea, una mujer que no agrade a Dios. Y terminó Sansón quedándose ciego, quedándose pelón, quedándose rechazado, muriendo con su propia unción, porque al final dice la Biblia que él medio tocaba las columnas y que al final el Espíritu Santo, por la pura gracia, le dio fuerzas y derribó a los filisteos y murieron miles de filisteos, no cientos, miles de filisteos. Pero ¿cómo usar la unción que Dios nos ha dado para matarnos? ¿Cómo usar la unción que Dios nos ha dado para eliminarnos a nosotros mismos? Por último, quiero hablar de las raíces porque esto es ya lo más profundo. Las raíces es algo que trabaja desde la niñez. Todas las raíces comienzan desde la niñez y muchas de ellas desde el vientre. Una raíz sirve no solo para alimentar, sino también para sostener. En este caso, por ejemplo, la raíz lo que hace es que absorbe los nutrientes sin necesidad de echarle agua a una planta que tú tengas desde arriba hasta abajo. Con que tú riegues la raíz se va a encargar de absorber, de sostenerse y de alimentarse, en este caso, porque las raíces son algo que trabajan de manera lenta. No es como la atadura, no es como la ligadura ni como la cadena que trabajan rápido, sino las raíces van poco a poco, poco a poco. Comienzas en algún momento diciendo: bueno, yo sé que así como una raíz sirve como algo que alimenta, como algo que sostiene, la raíz es algo muy superior a la atadura, ligadura y cadena. ¿Por qué? Escuche. Porque la Biblia dice, por ejemplo, que así como un árbol se sostiene con sus raíces, el árbol va nutriendo todas las ramas, todas las hojas, todos los frutos. Hay raíces en nuestras vidas
que están desde la niñez, desde nuestra juventud. Puede ser el rechazo de los padres, puede ser el favoritismo de los padres sobre los hijos, que los padres amen más a unos que a otros, puede ser una violación, puede ser un incesto, puede ser el que un niño haya visto a una persona morir, el que a lo mejor una persona muy jovencita, un niñito muy pequeño, haya visto tener a sus padres relaciones sexuales y se despierta algo que no se tenía que haber despertado. Ahí nacen muchas veces los pensamientos precoces y se vuelven raíces. Por ejemplo, en los Estados Unidos, de cada 100 violadores, 90 violadores comenzaron a consumir pornografía desde pequeños, y muchos de estos violadores escuchaban tener a sus papás relaciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que comienza una raíz desde muy chiquitos, y cuando van creciendo esa raíz no lo suelta. Lo que hace la raíz es como las palmeras. Cuando hay un huracán, el huracán golpea la palmera y la palmera puede literalmente hacer esto, bajar y volver a subir, pero no es arrancada como los árboles, porque las palmeras tienen hasta 8 metros de profundidad de raíces. Entonces, ¿cuántas raíces no hay en nosotros que están ahí agarradas? Que pueden ser una raíz al alcohol, una raíz a no sentirnos solos, y porque no te quieres sentir solo, permites y pasas lo que sea. O sea, por el hecho de tener una raíz de baja autoestima, puedes ser capaz de que te pase quien te pase encima. Pero muchas veces esa raíz tú la tienes que romper, y vamos a ver ahorita que una raíz es el momento donde identificamos cuándo entró el mal en nosotros. Repito, una raíz es el momento cuando identificamos cuándo entró el mal en nosotros. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo venía de un pueblito. Por ejemplo, la familia de mi padre son de Tlapacoyan, de Martínez de la Torre, de Casitas, de allá de Veracruz. Y yo me acuerdo que una vez platicando con una de mis tías, ella me decía, es que cuando nosotros vamos a la ciudad, como que todos los aires cambian. Y es cierto, la gente que ha nacido en pueblitos y entran a la ciudad, dicen, yo no era así. En mi pueblito yo perdonaba a los que me ofendían. Y cuando entré a la ciudad me empecé a volver rencoroso. Cuando entré a la ciudad me volví miedoso. Cuando entré a la ciudad me volví desconfiado. Cuando entré a la ciudad desconocí a todos, me volví perrucho, como decimos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una raíz es cuando identificamos, el momento en donde identificamos cuándo entró el mal en nosotros. Cuando comenzamos a hacer ciertas cosas, por ejemplo, antes a lo mejor tú eras una persona que perdonabas y olvidabas, ahora nada más perdonas, pero ya te cuesta mucho olvidar, porque hay ahí está, o sea, perdono pero no olvido, dice. Entonces realmente, por ejemplo, ¿cuándo entró en nosotros el afán de que si te maldicen, maldecías? A lo mejor antes decías, no, el que me maldiga yo lo bendigo, pero ahora ya no, ahora ya está la raíz. Ahora entró algo que cambió tu vida, cambió tu corazón. Por ejemplo, ¿cuántas personas dicen, yo ya no confío en los pastores porque solo piden dinero? Entró una raíz y dicen, yo ya no diezmo porque me congregue donde me congregue, yo vi cómo usaron mal mis diezmos y hoy esa raíz me impide diezmar. Eso es una raíz. O cuánta gente, por ejemplo, que con un corazón sano servían a Dios. Y cuando al servirle a Dios sufrieron una mala experiencia, y se hizo en ellos una raíz que dice, no, yo en el ministerio ni en broma. O sea, yo me congrego, aprendo, recibo, me educo, pero yo volver a servir, nunca. ¿Por qué? Porque eso se convirtió en una raíz. Una raíz que todo, el hecho de que una persona no ame, por ejemplo, hay personas que dicen, pues yo soporto y quiero mucho a los niñitos, a mis sobrinitos, a los vecinitos, pero yo tener hijos propios, ni en broma. ¿Por qué, hermanito? Porque cuando yo era niño yo vi cómo mis papás nos criaron con tanta pobreza que yo no quiero que mis hijos vengan a sufrir. O al revés, esos papás que les compran muchas cosas a los hijos, puras cosas materiales, porque dicen, como yo no lo tuve de chiquito, pues ahora le voy a dar todo a mis hijos. Error, error. Porque lo que tus hijos necesitan no es con cosas físicas y materiales, lo que tus hijos necesitan es amor. Ahora, la raíz no nos hace hacer cosas que más adelante nos causarán dolor, pena, separaciones o hasta entrada de demonios. Cuando una persona, hablando hace ratito de los celos, ¿verdad? Una persona celosa que ahora dejó de ser celosa para estar en una celotipia, o un mentiroso dejó de ser mentiroso para ser en este caso un mitómano,
¿verdad? O sea, vemos una exageración de las cosas. Y la Biblia, por ejemplo, dice que cuando una raíz nos gobierna, escucha esto que está poderoso y puedes hasta postearlo. Cuando una raíz nos gobierna, eso se convierte entonces en algo espiritual. Cuando una raíz ya me gobierna, entonces dejó de ser una raíz para entonces ser un espíritu o gobernándome. Romanos 11:18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo maldijo a la higuera? ¿Por qué? Porque la higuera no daba fruto. Y dice que la higuera se secó desde las raíces. Hay ataduras, ligaduras, cadenas y en este caso raíces que el Señor tiene que atar en nosotros. Romper, ¿sí? Secar de raíz. Por ejemplo, yo he conocido personas que les daban, hablando de menopausia, ¿no? Cuando una mujer entra a una etapa de menopausia o un hombre entra a una etapa de andropausia, hay ciertas cosas como bochornos, sudoraciones, sentir de repente persecuciones, salir a la calle y sentirte hostigado, perseguido, vigilado. Pero ya cuando esa persona dejó de ser algo hormonal, el periodo que está viviendo en esta etapa, ¿verdad? Hablando de lo que les decía, de lo normal, de lo que una persona puede pasar, estos bochornos normales, ya empieza a decir, yo ya no quiero ni salir a la calle, ya siento que me matan, siento que me persiguen, siento que me secuestran, se está volviendo una atadura, una ligadura, algo totalmente espiritual y hasta demoníaco. Por eso dice que el Señor maldijo a la higuera y la higuera se secó y se secó desde las raíces. Hay cosas que Dios va a empezar a secar de raíz. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Como Sansón. Sansón estuvo ligado 3 veces y las 3 veces rompía las ligaduras. El que juega con fuego se quema. Tanto jugó Sansón con Dalila que Dalila terminó destruyendo su ministerio. Pelón, sin ministerio, sin ojos, sin reputación, sin santidad. Y de ser un soltero, porque la verdad es que la Biblia dice que no era cualquier solterito, era como el nene que todas las chicas cristianas quieren tener, ¿no? Es como el modelo perfecto, añadiéndole a lo mejor la cartera de Sansón, la carita de David y el cuerpo de Sansón. Repito, perdón, la cartera de Salomón, la carita de David y el cuerpo de Sansón. Sería como el Evan Craft de todas las chicas ahorita, ¿no? Babearían por un chico así. Era un hombre en algún momento con unción, no lo niego, era un ministerio precioso el que tenía Sansón. Pero empezó con las ataduras, empezó a jugarle al que te digo pero no te digo, me atas pero no me atas, me golpeas pero no me golpeas, hasta que tarde o temprano Dalila le ganó y terminó quitándole por completo el cabello. Y después terminó encadenado, ciego, como juguete. Y por supuesto pasó por cadenas, porque estaba encadenado, estaba atado, estaba en ligaduras, ligado a una mujer que no tenía que ligarse, comiendo. Imagínese usted, si la Biblia dice que no podemos tocar cuerpos muertos, y este hombre de plano agarró su miel y la puso en el cadáver de un animal y órale, a comer. Vemos cuántas puertas abrió Sansón y por qué terminó destruido. Pero muchas de las raíces de las que ahora ya voy cerrando, ya voy a terminar, y que en algún momento no me gustaría que fuera un tema por ser, un tema así porque sí. No me gustaría que hoy termináramos diciendo, estuvo muy bien el tema y aprendí. No, es cómo aterrizo esto que Dios me está hablando para decir, en mí a lo mejor hay ataduras. ¿Qué puede ser una atadura? Algo que me causa un conflicto, algo que no me deja avanzar. Una atadura puede ser a lo mejor que en este momento tú te guste la vida de lujos, pero es una vida que no puedes sostener. O bien, una atadura puede ser a lo mejor a una persona de tu pasado. Y esa persona de tu pasado ya está haciendo su vida, ya duerme bien, esa persona duerme bien, come bien. A lo mejor no lo has perdonado o no lo has olvidado. Ojo. Y no olvidar a alguien de tu pasado te va a impedir que seas feliz en tu presente.
Que a lo mejor tú tuviste un exnovio y no lo has olvidado, y ahora el novio que Dios te dio no lo disfrutas por estar pensando en aquel gansito marinela, ¿verdad? Entonces hacia donde Dios te quiere llevar es, ¿qué ataduras tengo? ¿Qué raíces tengo? A lo mejor hay raíces donde tú te has dado cuenta que en tu familia la mayoría de los hombres se divorcian. No te divorcies. No le des gusto al diablo. No le des la razón al enemigo. Si en tu vida has visto raíces de divorcio en tu familia generacional, no lo hagas, pelea por tu matrimonio. Si en tu familia has visto que los hombres abandonan a sus familias, a sus esposas y a sus hijos, no abandones a tu esposa y no abandones a tus hijos. Pastor, pero es que usted no conoce a mi mujer. No, ni la quiero conocer. Lo que quiero es que tú luches y que sepas que hay ataduras y que hay ligaduras y que Sansón empezó con un ministerio tan precioso y terminó reducido a nada. Porque todos los que estamos en este momento conectados tenemos cosas con las que estamos luchando. Continúo, Hebreos 12:15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay raíces espirituales que nos contaminan. Te voy a dar un ejemplo. Una contaminación, cuando una persona está contaminada, es porque pasa más tiempo en el mundo que con Dios. Y cuando una persona está contaminada, habla como los mundanos hablan, vive como los mundanos viven, ¿sí? Piensa como los mundanos piensan. Y entonces tú de repente ves gente que dices, este era cristiano y nunca hablaba groserías, pero ahora habla mucho, es que está contaminado. Es que de repente, pastor, me voy al trabajo y yo veo cómo mis compañeros engañan a sus esposas y ya me dieron ganas de hacer lo mismo, te contaminaste. La Biblia dice, no te hagas como ellos, hazlos a ti, a tu forma, no te hagas como los del mundo, ellos tienen que hacerse como tú. Pero cuando no tenemos una relación con Dios, terminamos siendo como los del mundo. Si los del mundo, ¿verdad? Hacen cosas desagradables a Dios y tú no estás cimentado en Dios, terminarás haciendo lo mismo. Por eso dice, repito, no dejes que ninguna raíz brote de amargura y que te estorbe y que al mismo tiempo seas contaminado. Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, porque el dinero es algo amoral, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saben en qué tiempo estamos? Hoy estamos en el tiempo de la apostasía, donde el que decía amar a Dios no ama a Dios, donde el que decía estar encendido en las cosas de Dios se apagó. Y gloria a Dios por ti que con buenas, malas, con COVID, sin COVID, con crisis económica o sin crisis económica, sigues de pie, porque la apostasía es la última, es una de las señales de los últimos tiempos. Se enfriarán las personas, se acabará el amor, se acabará la fe y la apostasía aumentará. Entonces, no dejes que tu familia apostate. Que si a lo mejor tu ministerio se detuvo, continúa sirviendo a Dios con tu familia. Tu mayor ministerio es tu familia. Ese es tu mayor ministerio. Tu ministerio no solo es ir a acomodar sillas al templo. Tu ministerio no solo es ir a conectar bocinas y cargar cables. Tu ministerio es tu familia. Porque Dios te va a pedir cuentas de eso, de tu familia. No te va a decir Dios cuando llegues al cielo, oye, ¿y si ayudaste al pastor Gerson? No, eso es algo que a mí Dios me dio un ministerio. Es como yo, muchos ahorita me están criticando como no tienen una idea, que por qué no abro la iglesia. Bueno, yo les digo a esos que tanto se preocupan por mí, las cuentas yo se las voy a dar al Señor, ¿ok? Cuando ustedes tengan su iglesia, abran la iglesia en medio de una pandemia y maten a la gente. Yo no. Como yo le voy a entregar cuentas al Señor, déjenme en paz. Los que me critican, los que no están de acuerdo, yo le voy a entregar cuentas a Dios de mi pastorado, no usted. No lo digo para los que me están viendo, estoy diciéndolo porque sé que esto le va a llegar a muchos que no lo entienden. Realmente ser pastor es tomar decisiones difíciles, hermanos. Y para mí no es como juntar canicas, no es como juntar tamales, no es como juntar llantas, es juntar a la iglesia viva de Jesucristo, es juntar al pueblo de Dios. Y yo sé que a Dios le alegra, pero en algún momento uno tiene también que entender que un pastor tiene sobre sí decisiones que tomar.
Entonces en algún momento pues uno tiene que ser también orar y tiene que tener decisiones sabias, porque una decisión equivocada te puede llevar a simplemente acabar con la vida de alguien. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha dicho sigan adelante. Bueno, la adicción es un reflejo directo de nuestra atadura interna. A este pecado se le conoce como raíz. Termino. Jueces 16:30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principados y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que habían matado durante toda su vida. La sanidad, escuche bien, no es completa, la sanidad física no es completa hasta que no se haya cortado con ataduras y con raíces. A veces muchos me dicen, pastor, una pregunta, ¿por qué si yo ya había sido liberado me regresó lo que tenía antes? ¿Por qué si yo ya había sanado me regresó la enfermedad? Ejemplos, ¿por qué si yo tenía antes un cáncer me regresó el cáncer? Ojo, es que acuérdate que hay raíces que se siguen alimentando y que aunque yo y tú le digas al enemigo no más, el enemigo me dice o te dice, ¿cómo me quieres echar fuera si tú no perdonas a tu esposa? Si tú no perdonas a tu esposo. ¿Cómo me dices que me vaya afuera y que me lleve la colitis y la gastritis si no quieres perdonar a tus padres? O sea, las raíces atraen demonios. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Las adicciones no solamente tienen causas emocionales, sino causas espirituales. Y hay muchas maneras en que las adicciones pueden ser destructivas espiritualmente. Hay formas, por ejemplo, de idolatría espiritual que crean adicción. Las raíces consumen energía y llaman mucho la atención. Crean una barrera entre el adicto y Dios e impiden la obediencia a Dios y finalmente perpetúan el pecado. Muchas veces la persona es llevada a la adicción debido al abuso del que fue víctima en la niñez. Por ejemplo, hace tiempo me acuerdo que en una transmisión, no me acuerdo quién, pero ponían un comentario como que muchas veces el homosexualismo era libertinaje, o era como solo pecado. Sí, pero tiene una raíz. Una persona homosexual no es homosexual porque quiera. Una persona homosexual puede ser por imitación o puede ser por violación, por abuso. Entonces dice, si un hombre nació entre puras mujeres, pues es obvio que va a terminar haciendo del baño sentado, porque lo aprendió, porque lo imita. Entonces, si en la herencia familiar existen comportamientos de raíces, ataduras, de esto que hemos estado hablando, tenemos que lidiar con él. Job 18:16 dice, abajo se secarán las raíces y arriba serán cortadas las ramas. El camino a romper raíces puede ser un camino largo y difícil. Sin embargo, el Señor quiere romper ataduras de nuestra vida de manera instantánea. ¿Por qué? Porque muchas veces la guerra espiritual que se tiene que aplicar en este momento para romper ataduras, ligaduras, cadenas, etcétera, no es un tema emocional, ni solo mental, sino espiritual. Recuerda que lo espiritual gobierna lo material y no lo material gobierna lo espiritual. Muchas veces los instrumentos médicos no pueden identificar problemas espirituales. Y cuando muchas personas, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo de guerra espiritual. Tú entras a trabajar a un lugar y la gente sabe que eres cristiano y te empiezan a perseguir y se empiezan a burlar, ahí comenzó la guerra espiritual. Porque sus demonios de esas personas no soportan lo que tú portas. Por eso es que no te sientas mal que la gente te rechace por ser cristiano, porque no es la gente, son los demonios, las tinieblas, las que no soportan tu luz. Amós 2:9 dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba, pero destruí las raíces de abajo. Amós 2:9. Jeremías 17:8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigarán ni dejarán de dar fruto. El mundo espiritual, decíamos, ¿verdad? No fue gobernado, no fue hecho para ser gobernado, para ser gobernado por el mundo natural. El mundo espiritual en algún momento tiene que llevarnos a entender
que lo que pienso vivo y como vivo hablo. Es decir, por ejemplo, miren, si una persona está llena de amor, da amor. Eso ustedes siempre lo han escuchado. Una persona está llena de paciencia, da paciencia. Una persona está llena de agradecimiento, agradece. Una persona es alegre, ¿qué hace? Da alegría. Una persona, por ejemplo, está llena de paz, da paz. Pero al mismo tiempo, las raíces atraen gente. Si yo soy amargado, atraigo amargados. Si yo soy violento, atraigo violentos. Si yo soy infeliz, atraigo infelices. Si yo me considero medio locochón, medio atrabancado, atraigo gente atrabancada. ¿Por qué? Porque por eso es importante. Muchas veces me dice la gente, pastor, es que yo tengo problemas en mi matrimonio, ya no me llevo bien con mi esposo, ¿qué hago? Compórtate y dale a tu esposo que no quiere en este momento nada con Dios, dale de lo que tú tienes. No le juegues a lo mejor al psicólogo, al pastor, a la mamá, al psicoterapeuta. Simplemente date de lo que hay en ti. ¿Tienes amor? Dale amor. Porque cuando tú das amor, recibes amor. Cuando tú das paz, recibes paz. Pero si tú estás lleno de afán y le das afán, vas a recibir ese afán. Los últimos tiempos entonces en los que ahora estamos son caracterizados de tiempos violentos y de tinieblas. Vivimos en tiempos tan peligrosos que no podemos dejar de orar, porque la guerra espiritual comienza en la mente y la guerra espiritual se aplica para la pobreza, para el estancamiento y también para la enfermedad crónica. Repito, la guerra espiritual también se aplica para el estancamiento, la pobreza y la enfermedad crónica. Dejemos de orar y pasemos a la guerra. Padre, yo te pido que me sanes. Padre, yo te pido que me alivies. No, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomo autoridad y echo fuera de mi vida la enfermedad, y echo fuera de mi vida la depresión, y echo fuera de mi vida la ansiedad y la tristeza. Dejaste de orar para pasar a la guerra espiritual. La guerra espiritual no es contra tu esposo ni contra tu esposa. Las luchas que vives en tu hogar se deben a que no has atado y reprendido y cancelado espíritus de violencia, espíritus de guerra. Todos los que estén bajo el mismo techo no estén peleando, sino se unan para hacer guerra espiritual. Los demonios crean malas circunstancias y hacen apostatar al pueblo de la fe verdadera en Cristo Jesús. Y por ejemplo, muchas veces esta oración, la intercesión, la guerra espiritual no es un misterio, es un ministerio. Repito, la oración, la intercesión y la guerra espiritual no es un misterio, es un ministerio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo de algo que es una atadura. Hay personas que sufren mucho por envejecer y buscan todo para no envejecer. ¿Qué pasa? Que el Señor termina tratando a estas personas y esas personas terminan envejeciendo más rápido. ¿Por qué? Porque lo que en ti se hace una atadura y te aparta de Dios, eso te va a destruir. Todo lo que te aparte de Dios te va a destruir. Todo lo que te separe de Dios te va a acabar. ¿Sí? Esa es como una base. Hay gente que, por ejemplo, idolatran, ¿verdad? Muchas cosas materiales. Ay, es que mis zapatos son nuevos, mis tenis me costaron 3,000 pesos. Y a la primera te los pisan y te enojas. Porque lo que tú, escucha esto, todo lo que en tu vida sea una idolatría, la idolatría llama demonios. La idolatría es como azúcar y el azúcar llama moscas. Todo en tu vida que sea idolatría va a llamar demonios. Entonces, si tú le tienes idolatría a tus tenis, si le tienes idolatría a tu loción que te costó tanto bueno, te pones hasta así, contadas las gotitas porque se te acaba. Y cuando menos te das cuenta, la persona a quien haya hecho la limpieza se le cayó y se destruyó tu loción. ¿Por qué? Porque donde hay idolatría, ahí hay demonios. Por eso Dios nos dice, no idolatres, no idolatres. Porque mucho de lo que lidiamos todos los días se lo heredamos a nuestras generaciones. El peor enemigo de un adicto no es la adicción, sino la ociosidad y la ansiedad. El ayuno acelera la liberación de la persona. Y por eso Santiago 4:10 nos invita, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos invita a humillarnos de manera voluntaria, lenta y personal. Eso es así. Por eso es que cuando decimos en la iglesia a los pastores, vamos a postrarnos, hay gente que se postra por obediencia,
pero no bajo estas 3 características. ¿Cómo vamos a humillar nuestra voluntad? De manera lenta, voluntaria y personal. ¿Sí? No es como que humíllate porque te lo dijo tu pastor. No, porque la humillación primero tiene que aquí, mire, aquí nos tenemos que humillar. Primero el corazón y luego las rodillas. Si tú, mujer que me estás escuchando, sientes que tu matrimonio se destruye, pelea por tu matrimonio. Que no sea el ego el que te destruya tu matrimonio. Hombre, pelea por tu matrimonio. No dejes que Satanás destruya tu familia. Porque lo que comenzó como una maldición, como un pecado hoy en tu generación, se puede volver una maldición en tus hijos. Y entonces tus hijos decir, mi papá se divorció, pues yo también me divorcio. Pelea. Es tiempo de pelear por nuestras bendiciones. No de decirle pues si el enemigo quiso llevarse a mi familia, pues que se la lleve. No. Es tiempo de tomar nuestros pies firmes y de hacer que un quebrantar del hombre tiene que ser un acto público, doloroso e inolvidable. Si yo quebrantarme y humillarme delante de Dios para que Él me quite cadenas, ataduras, ligaduras y raíces, no es un acto público, doloroso e inolvidable, entonces no me quebranté. Si te da pena postrarte porque en tu familia te ven, ahí hay un problema. Si a veces orar por los alimentos en un restaurante te da pena porque el mesero sientes que se va a burlar de ti, eso no. Cuando tú quitas la pena y cuando tú oras con libertad, cuando tú atas con libertad, cuando tú reprendes con libertad, que estás atando, haciendo guerra en tu casa y los vecinos sientes que te están escuchando y que te da pena, no te preocupes, tienes que seguir adelante. Yo quiero en este momento que cierres tus ojos, yo quiero orar. La Biblia dice que Salomón terminó ciego, reducido, terminó aplastado cuando él derrumbó las columnas, mató a muchos filisteos, pero al mismo tiempo murió él. Porque las ligaduras, las ataduras, las cadenas de las mujeres, en este caso él era un hombre libre, sano, que mataba zorras, que mataba leones, que estaba a la brecha, que estaba ejerciendo su ministerio con libertad, con gozo. Pero cuando llegó una mujer llamada Dalila, todo comenzó a cambiar. Hay una Dalila en nuestra vida que nos puede destruir. Y las características de una Dalila es que esta mujer se aferró a destruir a Sansón, a revelar dónde estaba oculto el poder de la unción de Sansón, y estaba en el cabello. Y cuando lo descubrió, hizo un complot, una treta para cortarle el cabello a Sansón y que él pudiera ser derrotado. Quita a todas las Dalilas espirituales en tu vida. Deja de jugar con Dalila. Esa Dalila que te dice, ahora te voy a atar, y de repente Sansón se quitaba esas cuerdas, pero Dalila seguía aferrada. Ahí está una Dalila en nuestras vidas queriéndonos destruir. No hablo de una mujer física, hablo de un espíritu, el espíritu de Dalila. Dalila tenía 4 características. La primera característica es que era una mujer que había sacado a Sansón del propósito de Dios. Hay cosas en este momento que te quieren sacar de la oración, que te quieren sacar del ayuno, que te quieren sacar de la lectura, que te quieren sacar de la guerra espiritual. Número 2, la siguiente característica de Dalila es que era una mujer que había seducido a Sansón con su belleza física. Hoy hay cosas que nos seducen, cosas que nunca van a venir feas, sino cosas que nos seducen. Viene el enemigo a seducirte. Acéptale la llamada a ese exnovio. Acéptale la llamada a esa exnovia. Acepta ese robar. O empieza de repente el enemigo ahí a meternos cosas. No pagues tal cosa. Piérdete, roba. Deja inconcluso esto. Abandona a tus hijos. Ahí está Dalila, el espíritu de Dalila. Número 3, Dalila fue una mujer que tenía temor de Dios. Y hoy hay cosas que nos van a sacar del temor de Dios. Si un cristiano se sale del temor de Dios, se salió de la gracia de Dios. El temor de Dios nos mantiene dentro de la gracia de Dios. Y Dios nos dice, no es en tus fuerzas, es en mi gracia. Y número 4, Dalila, número 4, era una mujer
que estaba llena de egoísmo y de egocentrismo. Una madre, en este momento atamos toda cadena, ligadura. Padre, ato toda atadura y toda raíz espiritual. Esas cadenas, Señor, que nos atan, esas cadenas, Señor, que nos tienen en el pasado, esas cadenas que no nos dejan avanzar, adicciones, idolatrías, los ídolos, las idolatrías llaman demonios, Señor, y en este momento hacemos guerra para echar fuera de nuestras vidas toda atadura a las vidas de lujo, toda atadura a lo material, toda atadura al pasado, toda atadura a lo sexual, toda atadura a la mentira, toda atadura al incesto, toda atadura a los temas sexuales, toda atadura a la pornografía, atadura al alcohol, atadura al tabaquismo, a donde sea. Atamos, reprendemos en el nombre de Jesús cosas que nos atan. Señor, te pido que todos los que están escuchándome en esta noche reciban la palabra de liberación y de libertad. Que en sus casas se vaya el caos, que en sus casas se vaya